Buenas noches, grabando la clase virtual 3 de la asignatura Competencias Comunicativas, unidad de comprensión lectora, la cual está reflejada en la pestaña del aula virtual, lectura en lengua nativa. Bueno, para el día de hoy vamos a continuar con los procesos de lectura que se dan en el marco de las prácticas en la educación superior, y para ello voy a compartir la presentación. Voy compartir la presentación. ¿Listo? Bueno, compartiendo la presentación, donde damos continuidad al tema que se viene trabajando. ¿Listo? Bueno, para hablar de comprensión lectora es necesario revisar cómo es el proceso, ¿sí? ¿Qué elementos se deben tener en cuenta para que se pueda decir que un estudiante tiene comprensión lectora? ¿Y qué habilidades también se deben tener para poder adquirir esta competencia? Para ello vamos a revisar el siguiente mapa. Entonces, la competencia lectora. Para ello, entonces, vamos a tener en cuenta empleo de la información que proviene del texto, es decir, el lector debe discernir, debe identificar esa información que está presente en el texto. Si esa información la hacemos de forma explícita e implícita, ¿sí? Cuando se hace de forma explícita, estamos hablando de lectura literal. ¿Qué quiere decir? La información que está presente en el texto. Esa es información que el lector puede sacar. Por ejemplo, nombres precisos, espacios, tiempos, características, ideas principales, ideas secundarias, la temática de la lectura. Cuando estamos hablando de ideas implícitas, es decir, que no son evidentes en el texto, ahí es donde el lector hace procesos de inferencia, que debe estar en la capacidad de deducir esa información, como por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de la lectura? Eh, ¿Qué elementos o qué teorías empleó el autor para desarrollar su propuesta? Esa información no está explícita en el texto y el lector debe hacer esos procesos de inferencia. En este orden de ideas, ese empleo de la información que proviene del texto, ¿cómo se hace? Atención de las partes específicas del texto. Aquí debo mirar cómo está estructurado el texto, ¿sí? ¿Qué partes, cómo está presentado el texto? Y eso obedece a la estructura de los textos. Cuando hablamos de estructuras de los textos, hacemos referencia a las tipologías textuales. Esas tipologías textuales, recordemos, son la descriptiva, la narrativa, la explicativa y la argumentativa. Entonces, otro elemento para tener en cuenta es la revisión que hace el lector sobre la tabla de contenido. En la tabla de contenido nos va a indicar si el texto está organizado por capítulos, por apartados, por subtítulos, cómo está estructurado el texto. ¿Mm? Si el texto tiene una introducción, si tiene, por ejemplo, desarrolla las partes, hay unas conclusiones. Asimismo, hay que mirar si el texto es un libro resultado de investigación, un capítulo del libro resultado de investigación, un capítulo de divulgación, un artículo resultado de investigación. Entonces, es muy importante hacer énfasis en esas partes del texto para poder decir o poder dar respuesta a qué tipología corresponde el texto. Después de haber puesto atención en las partes del texto, también empezamos a mirar esas relaciones que se establecen dentro del texto, de cómo está presentado ese texto y cómo está organizado el texto. Seguido de eso, entonces, ya después de mirar esas partes particulares
o pues valga la redundancia, específicas del texto, ahí sí hacemos una mirada de todo el texto. Para poder llegar a dar cuenta de la información que se desarrolla en el texto, es necesario hacer como mínimo dos lecturas. Una primera lectura es una lectura, una lectura grosso modo general, es una lectura exploratoria. Esa lectura me va a indicar cómo está ese texto, ¿sí? Eh, contiene portada, no contiene portada, tiene datos del autor, hay un prólogo, hay una introducción, hay una tabla, para ello nos vamos a la tabla de contenido, hay gráficos, eh, organizadores gráficos, fotografías que acompañan el texto, conclusiones, bibliografía. Esos elementos son parte esencial en esa lectura exploratoria. Ya en una segunda lectura empezamos a utilizar estrategias o emplear estrategias para la comprensión lectora. Ahí es cuando trabajamos el subrayado, hacemos mapas conceptuales, realizamos mapas mentales, toma de notas, mm, toma de apuntes, cuadros hipnóticos. Bueno, todos los organizadores gráficos nos ayudan a dar cuenta de ese proceso de comprensión lectora. Y empezamos, como dice acá, a relacionar en las partes del texto. Entonces, acá entra la extracción de la información para llegar al proceso de comprensión general del texto y poder desarrollar un tema a nivel de interpretación. Mire todo este proceso que uno realiza como lector. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿ustedes realizan este proceso? ¿Tienen en cuenta este proceso? O más bien pregúntese, ¿cómo ustedes leen los textos? ¿Cómo hacen ese proceso? ¿Cómo hacen ese proceso de lectura? Ya en este segundo, elementos, empleo de conocimientos exteriores al texto. Entonces, aquí entran esos conocimientos previos que cada lector tiene. Eso hace referencia a la enciclopedia, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene una enciclopedia y esa enciclopedia es alimentada por dos elementos fundamentales. Uno, por la experiencia, ¿sí? La experiencia en los contextos, los saberes adquiridos, tanto de la cultura, tanto de la parte, digamos, académica frente a los aprendizajes. Por ejemplo, en el proceso de formación que ustedes ya llevan cada uno, pregúntese si llevan 1, 2, 3, 6 semestres, 8 semestres, con relación, digamos, a su proceso de formación. Entonces, todos esos aprendizajes también entran a jugar un papel muy importante en el proceso de comprensión lectora. Entonces, pregúntese, ¿la enciclopedia de cada uno de ustedes está diseñada o está hecha de las experiencias que han tenido en el transcurso de su vida y de las lecturas que han hecho en el transcurso de su vida? Y si esas lecturas fueron significativas o fueron relevantes, pues algo se les quedó, ¿sí? Y esa relación que ustedes tienen, y también hay unos procesos cognitivos que ustedes realizan, su cerebrito realiza, ahí es cuando entra en juego los conocimientos previos con la información del texto. Pues mira lo complejo que es el proceso de comprensión lectora. Esos conocimientos previos me van a permitir hacer una reflexión del contenido del texto, tener una postura al texto, ¿sí? También una relación de la forma del texto. Y ahí es cuando entra el pensamiento crítico. Cuando yo soy capaz de tener una postura argumentativa frente al texto, soy capaz de evaluar ese texto, pero esa evaluación que yo realizo es una evaluación crítica, ¿sí? Es una evaluación sustentada y es una evaluación, como se dice, argumentada.
Por eso es tan importante que ustedes realicen procesos evaluativos con respecto al uso de las redes sociales. ¿Sí? Cuando yo vuelvo e insisto, y me van a encontrar, cuando yo doy un like, estoy convencido porque estoy dando ese like. De verdad que ese me gusta, si cumple las expectativas para de verdad decir me gusta, o es aleatoriamente que yo voy dando me gustas a todas las publicaciones, teniendo presente que con cada uno un me gusta, eh, las personas que ejercen contenidos en redes sociales, pues se lucran. Eso hace parte del pensamiento crítico. Ahora, para poder trabajar ese elemento, perdóneme, devuelvo acá, es importante hablar sobre los niveles de lectura. Entonces, ya hice todo el proceso de comprensión lectora y ese proceso de comprensión lectora, para llegar a él, el lector debe pasar por tres niveles. El primer nivel es el nivel literal, el segundo nivel es el nivel inferencial y el segundo nivel es el nivel crítico. Cuando se hace referencia al nivel de literal, como su nombre lo indica, está presente, que es tal cual lo que dice en el texto y que hoy en día se utiliza la palabra literalmente. ¿Sí? Cuando uno dice al pie de la letra, no se usa literal, sino literalmente. Cuando está seguida la letra, se sigue la letra como tal. En este nivel, el lector reconoce las palabras que están en el texto, captando la información explícita y reconociendo las partes del texto. Eso lo expliqué cuando estábamos en el mapa conceptual del proceso de comprensión lectora. Esta es la primera etapa. Entonces recuerden ustedes que en primero de primaria aprendieron a leer. En segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, en todo su proceso de educación en básica y en media, empezaron a decodificar el texto, ¿sí? Asignarle significados a esas palabras. Y esa es la base del primer nivel. Este nivel literal consta de dos partes. En el primer, en el primer nivel, que es un nivel primario, se identifican, por ejemplo, los detalles que hay en el texto. Si estamos leyendo una obra narrativa, aquí hacemos referencia, por ejemplo, a identificar nombres, personajes, tiempo, el lugar del relato, aspectos que se evidencian dentro del texto, que yo puedo ubicarlos dentro del texto. Asimismo, las ideas principales, de acuerdo al proceso de lectura que hemos realizado, y esas ideas principales, por lo general, las sacamos por partes. ¿Sí? Recuerden que si yo estoy leyendo un texto, y si más de la mitad del texto termina subrayado, nuestro proceso de comprensión lectora no ha funcionado con respecto, digamos, a la identificación de esas ideas principales. La secuencia de secuencias, o sea, poder dar cuenta de las acciones a nivel temporal que se está estableciendo en el texto, ¿sí? Los periodos, presente, pasado, futuro, va a pasar. Esos elementos, esas acciones, hacen parte de este nivel. Por comparación, se identifican caracteres, tiempos, lugares explícitos, de causa y efecto. Se identifican las razones explícitas de ciertos sucesos o acciones, ¿sí? Si el personaje principal tuvo un accidente, un ejemplo, poco catastrófico. Entonces, en el texto, pues de alguna manera, el autor en algún momento nos dijo qué le pasó al personaje, ¿sí? ¿Cuál fue, digamos, el accidente? Y hace una descripción de ese accidente para que llegara, digamos, a tener problemas, por ejemplo, en la movilidad de un brazo o de una pierna. Ya en el segundo nivel es un poco de nivel más profundo, pero seguimos en el nivel de literal. Y vuelvo e insisto, aquí se utilizan mucho los organizadores gráficos para identificar esas ideas principales. Cuando ustedes hicieron el mapa conceptual, por lo general,
sale de una segunda lectura. Vuelvo y repito. En la primera se explora el texto, en la segunda ya se entra a profundidad al texto. Y cuando hablamos de lectura, de una lectura profunda, cuando realmente estamos concentrados y se está comprendiendo lo que dice el texto. ¿No? Está comprendiendo, o sea, estoy entendiendo lo que me está diciendo el autor y estoy llevando, digamos, la secuencialidad en el texto. Doy cuenta del texto a través de las siguientes preguntas, las 6 preguntas clásicas para uno saber si se comprendió el texto a nivel literal o no. ¿Qué dice el texto? ¿Cómo lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Para qué lo dice? ¿Dónde y cuándo lo dice? Si yo soy capaz de responder esas preguntas después de terminar el texto, ya he comprendido de alguna manera el texto. Entonces, aquí el lector es capaz de percibir algunos detalles y hace una abstracción. Este nivel acá está, digamos, es la transición entre el literal y el inferencial. Presenta detalles de manera coordinada, recuerda pasajes explícitos del texto, identifica conceptos fundamentales del texto. Volvemos otra vez a esas preguntas clásicas. Entonces, cuando yo doy cuenta de esos elementos del texto, a nivel, por ejemplo, de memoria o a través de un gráfico, de un organizador gráfico, a través de un resumen, de un texto de síntesis, se puede decir que he comprendido el texto a nivel literal. Ahora les voy a leer un fragmento para que tengan en cuenta, para que tengan en cuenta las preguntas que les voy a hacer. Y esto, estamos entrando en terrenos de la lectura inferencial. Bueno, vamos a leer, perdónenme aquí, estoy buscándolo. Ah, se me perdió el fragmento. Bueno, acá lo estoy buscando. ¿Dónde está ese fragmento? Bueno, entonces vamos a hacerlo acá. Vamos a utilizar esto. Si yo oigo Pedro usa lentes, es mi capacidad de observación. Entonces, infiero que tiene problemas visuales. Sale, sale mucho humo de la casa de Isidro. Se está incendiando la casa de Isidro. O se está incendiando la casa. Si el río está cargado y turbio, ha llovido mucho en las alturas. Muchas personas salen de abrigo. Hace mucho frío fuera de la casa. La nube gris. Va a llover. Pasar una ambulancia. Ha ocurrido un accidente. Están muriendo los peces en el río. El agua está envenenada. Papá está furioso. Me llamará la atención o me regañará. El profesor coge una tiza, pues en esa época, bueno, con los de la tiza es ya antiquísimo. ¿Va a escribir en el tablero o va a escribir en la pizarra? Carne en el fuego. ¿Se carbonizará o se quemará? Tania lee un libro. Tania está entretenida. Tania es inteligente. A Tania le gusta la lectura. Luisito presiona el interruptor. Se encenderá un foco. Juana no le habla a Pepe. Juana está enojada o Juana está enfadada. Mire que es acá con estos ejemplos coloquiales les mostré cómo uno hace inferencias. Quiere decir que nosotros día a día hacemos inferencias. Nosotros somos capaces de hacer lecturas del contexto. Nosotros somos capaces de hacer lecturas de las personas que nos están alrededor de nosotros o que conviven con nosotros o trabajan o estudian con nosotros a través identificando, haciendo lectura del rostro, de la forma de cómo se paran, la forma como se expresan, la mirada que realizan, sí, los gestos. Esos elementos me permiten
hacer inferencias. Si uno va a pedir un permiso al jefe, pues uno primero mira al jefe cómo está de actitud. Y de acuerdo a esa actitud, si soy pertinente, pido o no pido el permiso, ¿sí? Si realmente hice la lectura de mi jefe, como un ejemplo para que tengan en cuenta. ¿Qué es inferir? Es encontrar esos detalles adicionales que no están presentes dentro del texto, ¿sí? Esa información que de alguna manera omitió el autor y que nos toca a nosotros develarla, ¿sí? Nos toca hacer el trabajo. Por eso este nivel no es un nivel tan fácil. Y para ello hay que utilizar diferentes estrategias para que ustedes como estudiantes logren llegar a ese nivel. ¿Listo? Entonces, con respecto, digamos, al nivel de lectura. Para ese nivel de lectura, se pueden trabajar elementos como el final de la historia, predecir los acontecimientos, frente, digamos, a ciertas acciones, qué causas puede recurrir, cómo termina el texto, cambiar los finales de los textos. Esto me permite poder trabajar diferentes operaciones. Inferir detalles adicionales que pudieron haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y convincente. Inferir ideas principales no explícitas en el texto. Inferir secuencias sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto hubiera terminado de otra manera. Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, deliberadamente o no. Interpretar un lenguaje figurativo para inferir la significación literal del texto. Ahí los dejo. Ahí los dejo con estas operaciones para que ustedes pregunten, para que ustedes hagan referencia. Primer nivel. Ahora, para uno poder llegar a mejorar, a fortalecer tanto el nivel literal como el nivel inferencial, sea necesario de utilizar estrategias de lectura. Y esas estrategias de lectura son las herramientas que el lector utiliza para fortalecer o para potenciar su proceso de comprensión lectora. ¿Mm? Uno no se puede sentar como un lector silvestre a leer un texto académico sobre la innovación organizacional o de la innovación empresarial sin ningún propósito. Entonces, siempre hay que preguntarse, ¿cuál es el propósito de esta lectura? Y ese propósito no es solo por un requisito académico que le está pidiendo el docente, sino es el propósito frente al aprendizaje. ¿Cuál es el propósito que tienes tú o que tienen ustedes para aprender? ¿Qué van a aprender? Entonces, ahí es donde ustedes hacen esos procesos metacognitivos, hacen esa relación. ¿Por qué voy a leer este texto? Este texto realmente me va a aportar a mi proceso de formación como tecnólogo o como administrador. Este texto va a nutrir mis conocimientos frente a las organizaciones. Estos son los elementos que ustedes tienen que hacer y ahí estamos trabajando, lectores, estamos haciendo procesos de lectura crítica. Y para ello nos plantean tres estrategias de lectura. El antes de la lectura, el durante la lectura y el después de la lectura. El antes de la lectura tiene que ver mucho con los hábitos de estudio. ¿No? Es preparar ese escenario cuando me voy a enfrentar a leer. Seleccionar en dónde voy a leer, el lugar en que voy a leer. ¿Sí? Es fundamental. Si ese espacio
en el cual voy a leer cuenta con las condiciones para poderme concentrar y para poder sentarme a leer o realizar el proceso de lectura. Cuento con el material, cuento con los elementos, cuento con el marcador, con las hojas, si es en la forma impresa. eh, Me alejo de los distractores que pueden interrumpir ese proceso de comprensión lectora. Entonces, uno de ellos son el ambiente. El ambiente es fundamental para uno poderse concentrar. Eso de que yo soy joven y puedo escuchar música, masticar chicle y leer, no funciona. Téngalo por seguro que de alguna manera la música me ayuda, la música interfiere en ese proceso de concentración. Entonces, tengan presente y pregúntense, ¿cómo está mi espacio de estudio? ¿Es adecuado? Por ejemplo, si yo me voy a leer un texto sobre marketing digital, marketing y estrategias digitales, acabo de inventar el título, y es un texto en el cual tengo que presentar un informe o una reseña, o de ahí debo realizar un organigrama, bueno, la actividad que quiero que se haya pedido. Si yo me acuesto en mi cama con ese texto impreso, téngalo por seguro que me va a quedar dormido. Entonces, la cama no es un lugar óptimo para hacer lecturas académicas. Lo recomendable, los que sí, en cambio, sí es pertinente para aquellas personas que acompañan sus noches antes de dormir con una lectura, si es lugar propicio. Entonces, siempre debemos enfocarnos qué tipo de lectura estoy haciendo. Una lectura recreativa, una lectura académica, ¿sí? O una lectura porque sí. Entonces, esos son los elementos antes de la lectura. Entonces, en el antes de la lectura debo reconocer, ahora sí, el texto, cómo está conformado el texto. Lo primero que hace uno como estudiante es mirar cuántas páginas tiene el texto. Eso es lo primero que hacemos con estudiantes. Entonces, si tenemos 20 páginas y realmente yo no estoy acostumbrado a leer, y si yo leo y no paso de la primera página porque no entiendo y porque no comprendo, ahí es donde empieza uno a ponerse retos de lectura, ¿sí? Una de las recomendaciones que les doy es hagan retos de lectura. ¿En qué consiste? Lean por página. Entonces, lea una página, pare, tome apuntes o saque las ideas principales o haga un repaso de qué entendí. Entonces, pregúntese, ¿qué leí? Después paso a la segunda página, así sucesivamente a la tercera, así sucesivamente a la cuarta. Ya cuando ustedes son más adentrados en los procesos de comprensión lectora, pueden parar en la segunda, pueden parar por subtítulos, ¿sí? Me leo un subtítulo, tomo los apuntes necesarios, hago la reflexión, ¿qué entendí? ¿Sí? ¿Qué me dice el texto? Sigo con el siguiente subtítulo y así sucesivamente. Entonces, hagan retos de lectura. Ahora sí, para mirar, es importante tener elementos como esas técnicas que les mencionaba para adquirir rutinas automatizadas. Pregúntese, ¿cuánto tiempo ustedes diarios como estudiantes universitarios de educación superior dedican a la lectura? Hágase esa pregunta, ¿sí? 20 minutos, media hora, 2 horas, 3 horas. Y si realmente ese tiempo en que leyeron lo han aprovechado. ¿En qué sentido? Que comprendieron lo que han leído. En esas técnicas de lectura se sugiere el escaneo del texto, buscar los conceptos o palabras claves resaltadas en negrilla, leer el resumen o las conclusiones y leer pasajes difíciles. Esas son algunas recomendaciones que hacen unos autores. Entonces, ahora sí, antes de la lectura, ¿qué sabe el lector frente al tema? Entonces, antes de yo poderme a leer el texto, leo el título,
del artículo, del texto, y me pregunto qué sé de ese tema. No sé absolutamente nada, tengo conocimiento, puedo tener experiencia. Identifica las tipologías textuales. ¿Qué tipo de texto está leyendo? Explicativo, argumentativo, un texto descriptivo. Trácese un objetivo de lectura. ¿Por qué estoy leyendo? No solo por presentar una actividad o una tarea, sino cuál es el propósito de su lectura frente a ese texto. Y responda a las preguntas. ¿Qué voy a leer? ¿Por qué lo voy a leer? ¿Y para qué lo voy a leer? Esos son los elementos que les sugiero antes de la lectura. Ya durante la lectura, ya estamos pasando ya al texto como tal, ¿sí? Emplear técnicas de lectura, toma de notas, subrayado, resumen, elaborar inferencias, identificar la superestructura del texto. Cuando hablamos de identificar la superestructura del texto, es cómo está organizado el texto. Por ejemplo, si tiene, por ejemplo, si tiene nudo, desenlace y cierre, o inicio, desarrollo y conclusión, si es un texto expositivo o un texto argumentativo. Por eso es necesario que ustedes siempre cuando se leen un texto digan qué tipo de texto están leyendo y hagan una asociación con la superestructura del texto. Ahora, hay algunos que que les funciona tomar notas, van tomando notas del texto, a otros son más gráficos, les gustan los mapas mentales, ¿sí? Eh, eh, Tienen, digamos, esa facilidad de poder rayar, de poder dibujar, de poder organizar y de poder relacionar en el texto. Y otros ya establecen los resúmenes porque son un poco más narrativos. Esto es durante la lectura. Ya después de la lectura, ahí sí entramos a otros elementos como establecer hipótesis de lectura, hacer analogías, poder parafrasear el texto con nuestras propias palabras, dar cuenta del sentido del texto. Y aquí también uno utiliza organizadores gráficos con el propósito que me dejó la lectura, ¿sí? Si realmente puedo representar ese sentido que me dejó la lectura en un organizador gráfico, soy capaz de representar. Pues ahí tienen los elementos importantes, el antes, el durante y el después de la lectura. Venimos hablando de lectura crítica. Entonces, este es el tercer nivel y es el nivel ideal que un estudiante debe tener, ¿sí? Que debe adquirir este nivel. Y en la lectura crítica, ahí sí, los lectores competentes no leen a ciegas, se trazan objetivos de lectura, se fijan un plan de lectura, un propósito por leer, son conscientes de lo que van a leer y aquí tiene que ver mucho el cómo leer, ¿sí? Y se puede leer en diferentes maneras y en diferentes situaciones. Aquí son los objetivos de lectura. En esos lectores, hay lectores que leen por puro placer, no requieren ningún nivel particular de habilidad. Para encontrar una idea, se lee para encontrar una idea sencilla, esto requiere solamente hojear el texto. Para obtener información técnica y específica, en el caso de ustedes, se requieren habilidades para hojear con mayor cuidado, para acceder, entender y apreciar un punto de vista novedoso. Se requieren habilidades para leer cuidadosamente cuando se trabaja con una serie de tareas desafiantes que existen en nuestras mentes, siempre los procesos cognitivos. Para aprender un tema nuevo, se requieren habilidades de lectura minucioso que permitan interiorizar y apropiarse, tomar posesión, tomar una postura frente al texto. Eso hace un lector competente, para que lo tengan presente. Ese nivel crítico es el nivel del super lector, ¿sí? En este nivel el lector es capaz de emitir juicios sobre el texto leído, aceptando la información o rechazando la información. Pero aquí es con argumentos, aquí es que yo empleo citas textuales.
Hago un contraste o estoy soportando lo que yo estoy diciendo con la literatura especializada, con la literatura científica. Cito a otros, eh, para refutar o para estar de acuerdo con mi postura en el texto. Esta lectura tiene un carácter evaluativo. En él interviene la formación del lector, su criterio y el conocimiento de lo leído. Cuando voy a hacer una evaluación del lector, se sobreentiende que ya domino el texto, comprendo el texto y doy cuenta del texto. Eso es para llegar al nivel crítico. Los juicios pueden ser de realidad o de fantasía según la experiencia del lector con las cosas que lo rodean o con los relatos o lecturas. De adecuación y validez, compara lo que está escrito con otras fuentes de información. Hay un contraste con las fuentes de información. Se citan. De apropiación, requiere de evaluación relativa en las diferentes partes para asimilarlo. De rechazo o aceptación, depende del código moral del sistema de valores del lector. Ahí también tiene mucho que ver la formación, digamos, y el contexto de donde se ha desempeñado el lector. Una lectura crítica, de acuerdo con Daniel Casani, en Enseñar Lengua, en la página 27 del libro Enseñar Lengua, es cuando soy capaz de parafrasear el texto, explicar el texto, analizar el texto y evaluar el texto. Son como los elementos de procesos cognitivos que yo realizo cuando soy un lector crítico. Y lo ideal es la evaluación del texto. Estar de acuerdo o no de acuerdo con la información expresada por el autor. Aquí se evalúa el autor, ¿sí? Aquí se evalúa el autor como tal. Miremos, esa lectura hace parte, digamos, de esas habilidades de pensamiento crítico. Cuando yo tengo esos elementos de pensamiento crítico, esas habilidades de pensamiento crítico, puedo decir que soy un lector crítico. Partamos de ello. Cuando yo soy capaz de dar respuesta a estas siguientes preguntas. ¿Cuál es el propósito fundamental del autor? Aquí no es del texto, sino el autor. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué el autor hizo esa obra? ¿Cuáles fueron las intenciones del autor de haber de escribir esa obra, de haber realizado esa obra? ¿Cuál es el punto de vista del autor respecto al tema? ¿Qué suposiciones está haciendo el autor en su razonamiento? ¿Cuáles son las implicaciones del razonamiento del autor? ¿Cuáles son esas consecuencias? ¿Qué información utiliza el autor a lo largo de su razonamiento sobre el tema? Esas fuentes que emplea el autor. ¿Cuáles son las inferencias o conclusiones más fundamentales en el artículo? Aquí es con respecto al texto. ¿Cuáles son los conceptos más básicos del autor? ¿Cómo se develan esos conceptos que se trabajan en ese texto? ¿Y cuál es la pregunta clave que el autor está tratando de responder? Si hacemos todo este proceso y damos respuesta a este proceso, téngalo por seguro que ya somos lectores críticos. ¿Mm? Bueno, entonces, con esta grabación dejo culminada la primera unidad, que es la unidad de comprensión lectora. Y en esta unidad se trabajó elementos importantes como los niveles de lectura para que ustedes identifiquen cuáles son los niveles de lectura eh, para llegar a un proceso de comprensión lectora. Y también las estrategias de lectura. Y esta unidad se cerró con el mapa conceptual. Ustedes hicieron el mapa conceptual con base en el texto o en el artículo del Manual de Oslo, la innovación empresarial, y presentaron, digamos, organizaron y jerarquizaron las ideas, hicieron muchos procesos lectores, como por ejemplo, al hacer la lectura tuvieron que seleccionar la información, identificar esa información, analizar esa información y jerarquizar la información por importancia. Entonces, todos esos elementos hicieron, esos procesos cognitivos pasaron por su cabeza al hacer el mapa conceptual.
Es importante, estudiantes, que ustedes asistan a las tutorías, asistan a las asesorías, revisen las tutorías que se alojan en el aula virtual. Yo sé que todos no pueden asistir a las tutorías, pero es necesario que consulten posteriormente las tutorías después de ser grabadas. Y lo mismo asistir a las clases virtuales. El día de hoy no pudieron asistir, entonces le dejo esta grabación para que la consulte. Ya a partir de la semana entrante comenzamos con la unidad 2, la unidad de escritura. Y para ello se propone la actividad reporte de lectura académica. Es una actividad que tiene dos partes. La primera parte es un proceso de comprensión lectura que se hace con base en un artículo. Ya les envié el correo y en el correo está el título del artículo. Y la segunda parte, ustedes deben realizar un ensayo dando respuesta a una pregunta en una cuartilla. Y esa cuartilla tiene cuatro partes. Entonces, cuatro partes. Un párrafo de introducción, dos párrafos de desarrollo y un párrafo de conclusión. Para ello les sugiero que consulten la guía instructiva para realizar el reporte de lectura. Asimismo, los criterios de evaluación con que se va a tener en cuenta o con que se va a evaluar el reporte de lectura. La lectura del texto objeto para hacer el reporte de lectura. Y les pido que asistan a clase la próxima semana, de hoy en 8, en la clase y en la tutoría donde voy a explicar el reporte de lectura académica. Hasta aquí llegó la unidad comprensión lectora. Me despido.